estamos transmitiendo en el nombre de Jesús para cada lugar, cada nación, cada pueblo. Perfecto, pues continuamos. Ya se oye perfectamente bien. Damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve en las distintas ciudades, países, a través de estos medios de comunicación. Estamos transmitiendo directamente de Jalisco, México, para cada país, ciudad, nación, población de Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos, Norteamérica. Cada persona que nos ve también de el continente europeo, de España, de cualquier otro país de habla hispana, donde nos vayan a ver de manera directa o diferida, le damos la más cordial bienvenida esta noche y queremos decirle que el Espíritu Santo tiene una palabra específica y especial para cada uno de vosotros. Les recuerdo, estamos transmitiendo a través de dos páginas, bueno, principalmente, que es la Congregación Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco, así como en algunos otros grupos donde estamos también, creo que Cristianos de Jalisco, Iglesias Cristianas de Guadalajara y cualquier otra página. Si tiene oportunidad de compartir, amigo que nos ve a través de estos medios, Cristo se lo va a agradecer. Lo que queremos es ayudar y liberar a alguien de la opresión de andar en oscuridad y en tinieblas, sobre todo, y que conozca a nuestro Señor Jesucristo, lo más importante, y esa gracia maravillosa con la cual el Señor nos hizo libres. Ok, pues en esta noche también le recomendamos, si tiene oportunidad de entrar a nuestra página, cuando tenga oportunidad de entrar a nuestra página YouTube, donde están todas nuestras series de enseñanzas totalmente separadas en listas de reproducción, donde usted puede disfrutar cada una de las enseñanzas y crecer en el conocimiento de Jesucristo. Nuestra página de YouTube es Fe y Poder Guadalajara, donde puede darle clic a la campanita para que le llegue cada uno de los videos, y manita hacia arriba y clic a la campanita para que le llegue cada video que estamos subiendo. Perfecto, pues continuamos con el tema que se llama el propósito para todo ministro, y estamos viendo, sobre todo el tema lo estamos enfocando al análisis de la carta de Santiago. La verdad es que podemos hablar de cómo debe ser un ministro en el nuevo pacto, qué es lo que debe conocer, qué es lo que debe expresar. Bueno, debe expresar a Cristo, pero no podemos tener un entendimiento del pacto en el que estamos y el cual nos aplica, el cual nos gobierna, que es el nuevo pacto en Cristo Jesús. No podemos tener una comprensión plena del pacto, ni disfrutar inclusive los beneficios del pacto, porque todo pacto trae beneficios a la humanidad y ha traído beneficios a la humanidad, pero en este caso el pacto en Cristo Jesús, que es el pacto eterno, no podemos disfrutarlo si no conocemos la operatividad de ese pacto, cómo opera ese pacto. Obviamente que ya todo se nos fue dado por gracia. Es un pacto que hizo Dios el Padre con el Hijo Jesucristo. Es un pacto eterno que es Dios con Dios haciéndolo, donde el hombre no participa para nada, solamente el hombre recibe beneficios de ese pacto. Pero si no entendemos la carta de Santiago y no la entendemos en su contexto, vamos a errar en la manera en que podemos operar la fe, principalmente porque dice Romanos 4, capítulo 4, versículo, Romanos capítulo 4, versículo, vamos para allá por favor. Romanos 4:16 dice, porque es por fe, para que sea por gracia. Es decir, los dos componentes importantes en los cuales opera este pacto es la gracia que se nos fue dada, el regalo que no merecíamos, que incluye todo en Cristo Jesús, redimido de toda maldición, restaurado a nuestra posición de hijos, herederos y coherederos con Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo, de toda la herencia, completos en Cristo Jesús, justos, justificados, santos, perfeccionados. Todos esos son los beneficios de este pacto, pero para poder llegar a entender todo lo que somos en Cristo, nuestra identidad en Cristo, necesitamos comprender realmente qué es lo que quiso decir Santiago en el capítulo 2, para que nuestra fe sea una fe literalmente pura, la que estemos operando, y tenga mayores resultados en la cuestión de que no andemos principalmente sufriendo. Muchas personas están sufriendo ahorita porque no se les dan muchas cosas,
Muchas personas están sufriendo en el área financiera, que es uno de los aspectos importantes. Otras personas están sufriendo que están hasta para comer, alimentación, etcétera. Hay muchas cosas por las cuales puede sufrir el ser humano, pero hay personas que están sufriendo continuamente. Es decir, no es algo que pasó ahorita y luego ya en un mes se recuperó todo, no. Hermanos en Cristo, desde que se convierten a Cristo, están sufriendo desde que se convirtieron, y hay personas que se convirtieron hace 20 años y siguen sufriendo todavía. Si no es que muchos han muerto ya. Entonces, la idea de conocer la carta de Santiago es que sea una fe eficaz, la que seamos eficaces en operar la fe, sobre todo lo más importante. Y podamos entender realmente qué fue lo que dijo Santiago acerca de la justificación, si es por obras, es por fe más obras, o es por fe sola, como lo dijo el apóstol Pablo. Obviamente, de antemano, nos quedamos en el capítulo 2, versículo 9 de Santiago. Ya analizamos el capítulo 1, analizamos una parte del capítulo 2 hasta el versículo 8. En todos estos versículos bíblicos que vimos, pudimos entender principalmente que si nos basamos a la carta de Santiago, muchos dicen, bueno, es que Santiago tiene cierta paridad o semejanza con las cartas del apóstol Pablo, sobre todo con la de Romanos o Gálatas, y que no contradice Santiago Pablo, Pablo no contradice Santiago. Bueno, realmente eso dista mucho de ser verdad, porque para empezar, si se hubieran puesto de acuerdo Pablo y Santiago, no hubieran dicho cosas diferentes, ¿no? Ese es uno. Dos, la carta de Santiago se escribió aproximadamente en el 44, cuando ni siquiera conocía Santiago la revelación que se le dio al apóstol Pablo. Era imposible que Santiago conociera la justificación que viene por medio de la fe. Es imposible que Santiago conociera la gracia gratuita. O sea, que somos salvos por medio gratuitamente por su gracia, como dice Romanos capítulo 3. Era imposible. Santiago no conoció, cuando escribió la carta de Santiago, no conocía todas estas verdades del nuevo pacto. No conocía estas verdades espirituales de que somos salvos por su gracia y gratuitamente. Entonces, si Santiago no conoció esas verdades del nuevo pacto que le fueron reveladas al apóstol Pablo, por obviedad era imposible que se pusieran de acuerdo. ¿Estamos entendiendo? Imposible que Santiago y Pablo estén de acuerdo, sobre todo hablando del capítulo 2 y por muchos aspectos que hemos analizado. Si hay personas que nos están viendo por primera vez y van a nada más escuchar este audio o este video, va a ser imposible que le entiendan. Llevamos ya 11 videos, ¿no? Algo así, 14 videos de la carta, análisis de la carta de Santiago. Si nada más va a agarrar este video, este audio, y lo va a escuchar, no le va a entender, porque son 14 ya, con creo que son 14 audios, videos, para que usted entienda la carta de Santiago en su contexto histórico, sobre todo, en qué momento se escribió, qué datación tiene, año 44, quién le escribió, Santiago el justo, el hermano del Señor, por qué le escribió, a quién iba dirigida, a las 12 tribus dispersadas en la época de Santiago y del apóstol Pablo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no era una carta para gentiles principalmente, no era una carta para el resto de las naciones, no era una carta específica que dictara la doctrina de la soteriología, es decir, de la salvación para los que vivimos por fe en Cristo Jesús. No era, ni hablaba de la gracia gratuita de la cual habló el apóstol Pablo. Por obviedad, hay cosas o aspectos que contradicen la carta de Santiago a lo que escribió el apóstol Pablo. Sin embargo, pues sí hay una evidencia que fue, muchos dicen muchos creen que Santiago no fue inspirado por Dios. Yo no soy tan drástico en decir eso, que Santiago no fue inspirado por Dios. Muchas cosas que fueron inspiradas por Dios, ¿sí sabe usted que no son aplicables en la actualidad? Muchas cosas. ¿Cuántos saben que la ley de Moisés fue inspirada por Dios? Ahora, porque fue inspirada por Dios, ¿me aplica a mí? ¿Le aplica a usted que vivimos en el nuevo pacto? ¿Le aplica a usted que no es judío? No nos aplica, pero fue inspirada por Dios. Entonces, no podemos decir, ¿es que Santiago fue inspirada por Dios? Sí. El problema es en qué tiempo se escribió, a quién iba dirigida y por qué se escribió. Iba dirigida a judíos de las 12 tribus dispersadas que estaban obligados
a guardar la ley, una vez que creían en Jesucristo, estaban obligados a guardar la ley, como lo hemos visto en diferentes aspectos del capítulo 1 y capítulo 2 de Santiago. Entonces, si ellos estaban obligados a guardar la ley, lo que significa es que los gentiles, dice Santiago en Hechos capítulo 15, en Hechos 21, en esos dos concilios, dice que los gentiles no estaban obligados a guardar la ley, pero exceptúa a los judíos convertidos. En otras palabras, judíos convertidos tenían que guardar la ley. Era la doctrina de la época de la iglesia primitiva, por lo menos en los primeros siglos. Y hasta que Santiago muere en el 60 y tanto, 64, 65, hasta que muere Santiago, muere con la misma doctrina, con el mismo pensamiento de que judíos convertidos al Señor Jesús deberían de guardar la ley. Siempre fue así. Por obviedad, Pablo dijo que él, aunque cuando predicaba el evangelio se hacía como los que le predicaban a los que vivían bajo la ley, aunque yo estoy sin ley, dice el apóstol Pablo. Él entendió perfectamente, Pablo, que no tenía que guardar la ley, aunque en Hechos 21 se le obligó a guardar la ley. ¿Cuántos saben que mató unas tortolitas para cumplir el voto del nazareo? Se sacrificaron animalitos todavía en Hechos 21. ¿Y quién cree que participó en decirle a Pablo que sacrificara animalitos? Pues Santiago. Hechos 21, léalo por favor. Entonces es importante entender que si vamos a aplicar y vamos a decir que Santiago estaba correcto cuando dijo: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré por mi fe por mis obras, si Santiago realmente se estaba refiriendo a ser salvos, o se estaba refiriendo realmente a que personas, como en el judaísmo, estaban acostumbrados a hacer obras y mostrar delante de los hombres que eran luz, que seguían a Dios, etcétera, que eran seguidores y guardadores de la ley, estaban obligados delante de los hombres como una apariencia externa, pues estaban obligados. Entonces, por eso estamos analizando la carta de Santiago. Claro que hay diferencias con Pablo, sí las hay. Santiago no complementa a Pablo. En otras palabras, así de drástico, no puede complementar, porque hay cuenta, no se reunieron Santiago y Pablo para hablar acerca de la doctrina de la salvación, excepto en Hechos 15, ¿no? En Hechos 15 se reunieron, pero sin embargo, una vez que se reunieron en Hechos 15, Pedro dijo que tenían que ser salvos por la fe en Jesucristo. Eso dijo en Hechos 15, ¿sí sabía? Y determinó Santiago al final que los gentiles no estaban obligados ni a guardar la ley ni a circuncidarse, que eran las dos cosas que, por lo cual el concilio de Hechos capítulo 15 se hizo, ¿no? Para determinar si los gentiles estaban realmente obligados a guardar la ley y a circuncidarse conforme al rito de Moisés. Muy bien, pues nos quedamos en Santiago capítulo 2, versículo 9. Cuando terminemos de analizar completamente la carta de Santiago, el objetivo es que usted entienda que tiene que utilizar la fe correctamente, la fe en Jesucristo nada más, que es lo único que le va a dar la victoria aquí en la tierra, porque el justo va a vivir por la fe. ¿Cuál fe? La fe de que nos fue depositada de Cristo en nosotros, y la cual nosotros tenemos la habilidad esa habilidad que nos da el Espíritu Santo a través del conocimiento de la gracia para operar esa fe. Entonces, si nosotros no tenemos el conocimiento y renovamos el entendimiento, no podemos operar una fe que ya se nos fue dada, ¿ok? Entonces, mire, Santiago capítulo 2, versículo 9. Claro que Santiago se opone y Pablo se opone a Santiago, pero yo le quiero decir algo muy importante. Ninguno escribió sus cartas como para hablar en oposición al otro, ¿ok? Cuando Pablo escribió sus cartas, siempre habló en el sentido de dar hablar de la justificación a través de la gracia y por medio de la fe, tanto judíos como gentiles, en la carta a los romanos. Por eso no podemos definir, y decir o concluir que Santiago le da, ¿cómo le puedo decir? Santiago complementa lo que dijo Pablo. Es imposible. Una de dos, o es solo fe o es fe más obras.
¿Sabía usted que hay muchas personas, pero si queremos identificar la justificación, si queremos identificar la salvación de los creyentes, para que usted me entienda, y si queremos ver obras para que personas poder analizar si a través de esas obras son salvos, pues es muy sencillo entender que gente hace obras para querer ser salvo. Y usted lo sabe de muchas personas que se van de rodillas de un lado a otro. ¿Usted cree que esa persona que se está portando bien e irse de rodillas de un lado a otro haciendo esas largas peregrinaciones, hace algo así se dice, ¿no? Peregrinaciones. ¿Usted cree, esa persona cuándo sabe que está haciendo obras? ¿Sí o no está haciendo obra? ¿Se portan bien en Semana Santa? ¿No comen carne? ¿Sí o no está haciendo buenas obras? Ahora yo le preguntaría, ¿por esas buenas obras está demostrando que tiene fe en el Señor Jesús? Y la respuesta es no. Ahora, si alguien tiene fe en el Señor Jesús y no lo muestra externamente, no necesariamente significa que no es salvo. Como muchas veces yo he encontrado a personas que en algunos lugares donde les gusta brincar mucho en la alabanza, y el más brincolín que ves ahí saltando, gritando, adorando al Señor, y no está mal, hay que adorar al Señor, hay que danzar, hay que brincar como usted quiera, como David, como usted quiera, ¿no? Pero ya que te das cuenta realmente qué es lo que cree una persona puede estar totalmente seria, parada ahí sin aplaudir, alabando al Señor con los ojos cerrados, sin hacer mucho escándalo. ¿Cuántos saben que uno está externando a través de una obra, está externando a través de brincar, danzar, pero cuál será más espiritual? ¿Cuál será salvo? ¿El que brinca o el que está callado? Entonces realmente no es un parámetro pues para decir, este es salvo porque hace obras y este no es salvo porque ni siquiera se le ven las obras. No es un parámetro, porque usted se va a encontrar muchos casos, por ejemplo, el caso del publicano y del fariseo del publicano, no sé si lo recuerdan, en Lucas 18, que si tenemos oportunidad lo vamos a ver. Sabe que el fariseo dice que yo doy diezmos, yo oro, y hacía muchísimas obras, ¿sí sabía? Y el otro, tranquilamente, Señor, soy un pecador, y estaba ahí. Y el fariseo, es que yo hago esta obra, yo diezmo, yo oro, yo hago esto para la obra de Dios. Entonces, ¿qué dice Cristo? Del que hacía muchas obras, ¿qué dijo? Y del que no hacía nada de obras. El que no hacía nada de obras, este regresó justificado. Y el otro no, aunque hacía muchas obras. Es decir, el externar y hacer obras no es un simbolismo de que realmente una gente tiene fe en Jesucristo, pues. No es realmente muy engañoso. Le voy a poner este ejemplo que lo escuché de un predicador, para poder identificar si alguien puede decir, bueno, este realmente es salvo porque tiene fe en Jesucristo, y este realmente es salvo porque tiene fe, pero lo está mostrando con obras. ¿Qué pensaría usted de una persona que lo ve en la calle y lo ve predicando la palabra o dándole de comer a un necesitado? Si usted ve a una persona dándole un lonche a un necesitado y ve a otra persona dándole otro lonche a otro necesitado, ambos son de diferente doctrina. Usted los ve haciendo buenas obras. A primera vista usted los ve haciendo buenas obras, pero la pregunta es, ¿eso puede identificar si es salvo o no? Porque están dándole a comer a una persona de la calle, a un indigente. Usted ve a una persona y ve a otra, ambos están dando de comer. ¿Usted qué parámetro, cómo puede identificar cuál de los dos es salvo usted? Si ambos están haciendo obras, ¿no? Y yo me he encontrado personas salvos y no salvos dándole de comer a los pobres. Ambos, gente muerta espiritual dando de comer, gente creyente dando de comer a las personas en la calle, ambos. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que una obra no es un parámetro para identificar quién es salvo y quién no es salvo, ¿ok? O quién tiene fe en Jesús o quién no tiene fe. Esa es una. Ahora, suponiendo que ambas personas Filigonio y Pancracio,
fueron y dieron de comer a las personas, usted los vio y dice, bueno, pues son personas que hacen buenas obras. El problema es que ahí no puede usted identificar quién es salvo o no. Ok, suponiendo que usted conozca a donde viva Filigonio y Pancracio, va a sus casas y ambas personas, usted pasa, pues, suponiendo que se asome por la ventana, tanto Filigonio, usted pasó por la casa de Filigonio y vio que Filigonio estaba orando con toda su familia. Bueno, y luego pasó por la casa de Pancracio y vio que Pancracio estaba orando con toda su familia. Entonces usted puede decir, bueno, son hombres piadosos, aman a Dios. La pregunta es, ¿podrá identificar si es salvo o no porque están orando? Fíjese pues, entonces, ok, suponiendo que diga, bueno, porque están orando los dos, posiblemente sí, pero si se va usted más allá en ese análisis, ¿qué pensaría, por ejemplo, que Filigonio, ambas personas aman a Dios, ambas personas sirven a la sociedad, ambas personas hacen buenas obras? Ahora, la pregunta es, ¿qué pensaría usted como evangélico? Resulta que Filigonio es mormón y el otro es evangélico. Pancracio es evangélico. Ahora, ¿qué parámetro usted tendría para decir quién es salvo o no es salvo? ¿Qué parámetro tendría? Filigonio es de los mormones, aquellos que adoran a José Smith, aquellos que tienen en segundo lugar a Cristo, aquellos que dicen que tienes que recibir a José Smith para ser salvos. Pero el otro es evangélico que recibió a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué parámetro tiene usted ahí para decir quién es salvo? ¿Qué es lo que hace salvo a la persona? ¿La fe en José Smith o la fe en Cristo Jesús? Bueno, ahora ya tiene un parámetro de que alguien, de acuerdo a lo que cree, es la salvación que ha obtenido, la justificación. ¿Ok? Bueno, suponiendo que ahí usted puede identificar que ambos estaban haciendo obras, ¿sí o no? Ambos estaban haciendo obras, pero uno era mormón y el otro no era evangélico. Entonces usted dice, bueno, pues el evangélico es el salvo porque cree igual que yo. ¿Sí o no iba a pensar eso? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Entonces, las obras que hace una persona por el hecho de tener fe en Cristo Jesús, porque hay muchas religiones que tienen fe en Cristo Jesús y hacen buenas obras, pero las obras no lo justifican o lo salvan delante de Dios, sino es la fe en Jesucristo. Pero la fe no necesariamente tiene que ser expresada con obras. ¿Estamos entendiendo? Aunque no estamos en contra de las obras. No estamos en contra de ayudar al huérfano, a la viuda, orar por los enfermos, predicar el evangelio, ir a los hospitales a llevar una palabra de consuelo a una familia. No estamos en contra de nada de eso. Está bien, pero con respecto a la fe salvífica, a la fe con la cual somos justificados, para que usted me entienda, no necesariamente tiene que expresarse en obras, sino es en el interno del corazón. ¿Estamos entendiendo? Ok, entonces, entendiendo esto, entonces cuando analizamos la carta de Santiago en su contexto nos damos cuenta que Santiago literalmente desconocía la salvación a través de la gracia gratuita, o sea, la gratuidad, o sea, una gracia que no te costó nada, no nos costó nada a nosotros, sino que hay alguien que pagó para regalarnos esa salvación, nos justificó en la cruz del Calvario para darnos una justificación, una salvación eterna. ¿Ok? Y que yo no tuve que hacer nada, ni entonces usted tuvo que hacer nada, sino que Él lo hizo todo. Y usted tuvo que recibir nada más esa gracia a través de la fe. Pero si alguien cree con su corazón, lo habla con su boca, pero nunca es una persona que da, por decirlo así, hace obras. Si es una persona que nunca va a hacer obras en toda su vida, la pregunta es, ¿es necesaria las obras para la salvación? ¿Cuándo vamos a conocer el interno del ser humano? ¿Okay? Entonces no necesariamente las obras son un parámetro para decir que la fe debe llevar obras correspondientes. Muchos por ahí en la Edad Media, por ahí como una respuesta al Concilio de Trento en 1547, dijeron, los denominados protestantes dijeron que somos salvos, justificados a través de la fe, pero la fe no debe estar sola. Es decir, a la fe hay que añadirle obras. Ese es el problema y basándose obviamente al libro de Santiago.
La religión tradicional obviamente siempre se basó al libro de Santiago para decir, no puedes decir que eres salvo si no lo demuestras con tus obras. El problema es a quién hay que demostrarle, ¿a Dios? Si usted cree que tiene que demostrarle que usted es, con obras a Dios, que usted es salvo, como si Dios no conociera su corazón, ¿sí me entiende? Como Dios no se da cuenta, es un Dios externo, es un Dios que no lo sabe todo, es un Dios que ignora muchas cosas. Como no lo sabe todo, pues dice, es que yo tengo que hacer obras para que Dios me vea. No sé si me estoy dando a entender. ¿Realmente tengo que hacer obras para que Dios sepa que soy salvo? ¿O Dios ya lo sabe? Porque Dios lo sabe todo. Por obviedad, Dios lo sabe todo. Entonces usted no tiene que hacer obras para demostrarle a nadie. Pero el problema con la carta de Santiago era ese, que Santiago, como eran judíos convertidos a Cristo, estaban obligados a hacer obras para demostrar que eran hombres piadosos y que estaban siguiendo la justicia de Dios. O sea, que si como fariseos guardaban la ley y hacían obras para demostrar delante de los hombres realmente que guardaban la ley, ¿por qué ahora estando en Cristo Jesús no iban a hacer obras? ¿Captamos? Entonces, Santiago capítulo 2, versículo 9. No complementa Santiago a Pablo, imposible, no lo complementa, porque Santiago no conoció la revelación de la justicia de Dios en Cristo Jesús, no conoció la gracia. Santiago capítulo 2, versículo 9, ¿listos? Ahí nos quedamos. Pero si haces acepción de personas, ¿qué va a pasar? Dice, cometes pecado y quedas convictos. ¿Por qué? Por la ley. Eso viene en Deuteronomio capítulo 1, versículo 12, por favor. Y luego vamos a leer el versículo 17. Santiago 2, 9. Por favor, si tiene oportunidad de leerlo en la palabra de Dios para todos. Pero si ustedes están pecando al discriminar a los demás, son culpables, fíjese, de violar la ley. O sea, si usted hace acepción de personas, y no me refiero a los gentiles, no, o sea, Santiago dijo a los judíos, ¿ok? Porque ellos sí están obligados a guardar la ley. Si ustedes hacen acepción de personas, dice, hacen acepción de personas, Santiago 2:9, si usted dice, pero si ustedes están pecando al discriminar a los demás, son culpables de violar la ley. En otras palabras, hay un mandamiento de la ley que están infringiendo, pero se hacen culpables de la ley. Y luego dice Pablo, es que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿recuerda? Entonces, a ver, o es culpable o no es culpable. ¿Qué piensa usted? Si usted hace acepción de personas, comete pecado y literalmente está, ¿cómo se dice? Violando, transgrediendo o infringiendo una ley. Cuando Pablo dijo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Okay? Deuteronomio 1, versículo 12, por favor. A esto se refería Santiago. ¿Cómo llevaré yo solo, dice Moisés? ¿Cómo llevaré yo, hablando a Moisés, cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Deuteronomio 1:16, nos vamos hasta el 16. Entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vosotros, hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Aquí estaba hablando de juzgar bajo la ley, ¿ok? Juicio bajo la ley. Entonces dice, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente, ¿ok? 17. No hagan distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios y la causa que os fuera difícil la traeréis a mí. Es decir, se instituyeron, en este caso está hablando de jueces
Se instituyeron en la época, en Deuteronomio capítulo 1, un poquito más atrás dice, se nombraron jueces desde el versículo 9. Usted va a encontrar que se nombraron jueces para poder regir a las tribus de Israel que venían saliendo, en este caso, de la tierra de Egipto. Se instituyeron jueces porque era imposible que Moisés juzgara todos los casos que hubiera de uno contra su hermano, ¿me entiende? De un israelita contra otro israelita, era imposible. Entonces, ¿qué dice Moisés? Se llama, ¿cómo se dice? Voy a delegar autoridad para que haya otros jueces que puedan juzgar. Y realmente el juicio al que se refiere Santiago aquí era determinado ante un juez cuando había algún problema, alguna circunstancia, un pleito entre hermanos, un pleito entre israelitas, que no iba a haber distinción de personas, sino que se iba a juzgar con juicio justo, no iba a haber acepción de personas. ¿Estamos entendiendo? Dice el Deuteronomio 1:17, no hagan distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. En otras palabras, era cuando entraron las leyes para regir la cuestión civil en relación al pueblo de Israel. Cómo poder juzgar un caso en una situación complicada donde un hermano israelita le robó un borrego o un cordero a otro hermano israelita. ¿Cómo poder juzgar esa causa? Bueno, se instituyeron jueces. Sin embargo, podemos ver que Santiago determina que cualquier persona que hace excepción de personas, es decir, como juez, si hay alguien juzgando un asunto civil dentro de los israelitas, en otras palabras, y es injusto y hace excepción de personas y le da la prioridad más a uno o la ventaja a uno que al otro, entonces, ¿qué dice? Está violando la ley, dice Santiago. Vamos a Deuteronomio 16, por favor. Deuteronomio 16, por favor. Versículo 18. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Ok? Entonces, regresando a la carta de Santiago, por favor. Santiago capítulo 2. Si hacen acepción de, versículo 9, si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan, literalmente es como si hubieran violado la ley, como transgresores de la ley, ¿ok? Lo dice el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable ¿de qué? Literalmente les dijo a las 12 tribus, no nos los dijo a nosotros. Por eso todo gentil, persona que no sea judío, aún en la actualidad, que quiera guardar la ley, Santiago fue tan estricto en ese sentido que entendía que la ley era una compilación, vaya, de entre leyes civiles, morales, ceremoniales. Había una compilación de leyes que era básicamente una sola ley, la ley de Moisés. Pero si se violaba en un solo, o se transgredía un solo punto, o se infringía un solo mandamiento de la ley, básicamente es como si infringiera todos los mandamientos de la ley. Por eso Santiago era muy claro con las 12 tribus dispersadas del pueblo de Israel. Tenían que guardar la ley, porque si hacían esa mínima violación a la ley, que era hacer acepción de personas en un juicio, entonces se da cuenta que se hacían transgredores de toda la ley. Es como si hubieran matado, es como si hubieran tenido dioses ajenos, es como si hubieran adulterado. Es lo mismo. Lo que le está diciendo Santiago, si en el mínimo punto ustedes como jueces hacen acepción de personas, y el problema era de la iglesia judía de ese tiempo, el problema que había en los primeros siglos de la iglesia primitiva, que eran principalmente judíos, era eso: venían los ricos y se les daba mayor prioridad que a los pobres judíos. Entonces dice, no hagan acepción de personas, porque en ese mínimo detalle que le dan
más importancia a uno de dinero, a un rico, que a un pobre judío que se ha convertido a Cristo. Entonces ustedes están violando toda una ley, están transgrediendo toda la ley. Es decir, si haces acepción de personas es como si hubieras asesinado a una persona. Es lo que está diciendo Santiago, pero va dirigido a las 12 tribus de la casa de Israel dispersadas. Por eso es tan grave un gentil, un mexicano, un latino o de cualquier otro país que no es israelita. Es muy complicado que quiera guardar la ley, porque literalmente es como si se metiera en un terreno que no le corresponde, pues. Una ley que no le es aplicable, porque la ley de Moisés fue aplicable para un tiempo. Entonces es como si yo como mexicano quisiera guardar la ley, me tendría que ir a los 613, tendría que sacrificar animales, y si infringía uno, literalmente me aplicaban las maldiciones de la ley. Por eso es bien grave guardar la ley en ese tiempo. Ok, entonces Santiago 2:10, cualquiera que guardara toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces Santiago se está refiriendo que habían de guardar toda la ley, en otras palabras, y hasta el mínimo punto que podían infringir, como era hacer acepción de personas o darle preferencia a una persona sobre otra. Literalmente se hacen culpables de todos los mandamientos. Es como si hubieran asesinado, es como si hubieran matado a alguien. Y Gálatas 3:10 nos dice Pablo lo complicado que es guardar la ley para nosotros como gentiles. A los mismos gentiles de Galacia, Pablo les dice esto. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice Pablo, están bajo maldición, fíjese. O sea, si usted hace acepción de personas, si usted dice, bueno, me voy a convertir en judío mesiánico, raíces hebreas, voy a guardar la ley, porque la Torá realmente son los mandamientos de Jehová, y la Torá fue realmente la ley disciplinaria que me debe de aplicar a mí como gentil, porque Dios la dio, etcétera, como usted quiera pensar, ¿no? Y me voy a ver judío mesiánico de raíces hebreas. Dice Pablo, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Si alguien quería guardar la ley en la época de Moisés, obviamente ellos sí les aplicaba. Entonces, pero transgredía en un solo punto, y si no permaneciese en los 613 mandamientos, literalmente dice Pablo, maldito es. Maldito es si no cumple en los 613, si no permanece en los 613 mandamientos. O sea, si no permanece guardando los 613 mandamientos. Es una persona que está bajo maldición y le corresponde muerte, enfermedad, pobreza, que iba a ser cola, no cabeza, que iba a estar debajo, no encima. O sea, todas las maldiciones de Deuteronomio 28 del 15 en adelante, mi hermano. Por eso es tan complicado un creyente, un evangélico ahorita que dice, es que pastor, tengo que guardar mandamientos. Dios mío, se está metiendo en un terreno peligrosísimo. Peligrosísimo. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanezca. Gálatas 3:10, maldito aquel que no permanezca en todas las obras de la ley. Creo que viene en Deuteronomio 27. Mire, en la misma ley, Deuteronomio 27:26, por favor. A los judíos le dijo Dios estas palabras, por favor, entendamos. Maldito, ya Deuteronomio capítulo 27, forma parte de la Torá, de los primeros 5 libros, que dentro de los cuales está la ley de Moisés, y Deuteronomio es parte de la ley de Moisés. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no permanezca o no confirme todas las palabras de esta ley para hacer. Es decir, tenía que hacer toda y cumplir toda la ley. Si no, ¿qué cree? Iba a caer bajo maldición. Ese es el problema, que la ley no fue dada en sí ni siquiera para que la cumplieran. Por eso Dios les dice, tienes que cumplir todos, porque si infringes uno la riegas, ya estás en maldición. En otras palabras, necesitas de un Salvador, necesitas del Cordero de Dios, necesitas, por lo pronto te voy a dar corderitos
para que expíen tu pecado y lo cubran mientras, para que no mueras, mientras yo mando a mi Cordero, a mi Hijo Jesucristo. Por eso prácticamente es imposible que un creyente mexicano, latino, de cualquier otro país que no es judío, básicamente es imposible que quiera guardar la ley y los mandamientos, cumplir mandamientos en ese tiempo, porque está bajo maldición si no cumple todos los 613. ¿Captamos ese mensaje? ¿Y Santiago qué cree? Santiago, por obviedad, creía que las 12 tribus convertidas a Cristo sí tenían que guardar la ley, y que si hacían la más mínima transgresión, que es hacer acepción de personas, esa mínima transgresión, literalmente como dice Santiago 2.10, si guarda toda la ley pero ofende en ese mínimo punto, que es hacer acepción de personas, se hace culpable de todos. En otras palabras, era una aplicación rígida de la ley, lo que pretendía Santiago para los que se habían convertido al Señor de las 12 tribus de Israel dispersadas, ¿ok? ¿Entendemos hasta ahí? Entonces, es probable que ese mismo problema que había con Santiago hubiera sido el mismo problema que vivió Pablo con los judíos que vivían en Roma. Posiblemente ha sido parte del mismo problema. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2 va a encontrar usted Pablo con un problema similar, hablándole a los romanos, a los judíos romanos que habitaban en Roma, que también eran judíos de las 12 tribus dispersadas, obviamente. ¿Okay? Era casi el mismo público, vaya, porque la carta a los romanos es para gentiles, paganos, y es para judíos, para los que no guardaban la ley, para los que guardaban la ley. Por eso en Romanos capítulo 2 posiblemente pudo haberse enfrentado a ese tipo de problemas cuando Pablo les habla a los judíos que se habían convertido, a lo mejor en el Pentecostés, porque Pablo no fundó la iglesia de Roma. Realmente no se sabe cuál fue el origen de la iglesia de Roma. Lo que se sabe es que posiblemente hayan sido de las tribus dispersadas que fueron en el Pentecostés en Hechos capítulo 2, se convirtieron al Señor, y una vez convertidos se fueron otra vez a Roma, y Pablo ya después sabía que había una iglesia ahí, pero tenía que mandarles una carta para darles a entender sobre todo la salvación, la justificación a través de la gracia, ¿me entiende? Pero obviamente ya estaba compuesto por judíos, por gentiles que ni siquiera ni guardaban la ley y que practicaban todo el paganismo, ¿no? Ni siquiera eran salvos, yo creo, los gentiles de Roma. Ok, dice Romanos 2.23, dice a los judíos, exactamente el capítulo 2 es a los judíos, dirigido a los judíos, por favor. Tú que te jactas de la ley, le dice a los judíos, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Fíjese, o sea, en otras palabras, los judíos convertidos a Cristo que vivían en Roma o que se habían convertido en Pentecostés y habían regresado a Roma, dice, y Pablo le dice, porque está escrito, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, pues en verdad, dice el 25, la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresión de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. El 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace en el exterior, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es en el corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza al cual no viene de los hombres, sino de Dios. En otras palabras, el contexto nos habla principalmente que, hablándole a los judíos, que aunque cumplieran la ley, estaban destituidos de la gloria de Dios. Y que aunque por más que quisieran guardar la ley, era imposible que guardaran 613 mandamientos. Le está diciendo a los judíos, oye, guardas unos mandamientos, los que te conviene, pero resulta que no guardas otros. Entonces, como no guardas toda la ley, estás siendo un mal ejemplo a los gentiles. Es lo que le está diciendo a los judíos en Romanos capítulo 2. En otras palabras, era algo muy similar a lo que estaba pasando a lo mejor Santiago. El detalle es que Pablo no se queda en decirles que están deshonrando a Dios a través de no cumplir la ley delante de los gentiles, sino que Pablo les dice en el capítulo 3 que hay una solución
Y no se trata de guardar una ley para ser justo delante de Dios, sino se trata de la fe en Jesucristo y de recibir gratuitamente la justificación por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? En Gálatas capítulo 2 versículo 4 podemos ver también un problema muy similar en los Gálatas. El 3 por favor y el 4 dice Pablo: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, los cuales ni por un momento excedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese en nosotros. Fíjese, los Gálatas, que eran gentiles, se habían convertido al Señor, no estaban obligados a guardar la ley según la resolución de lo que se resolvió en Hechos 15 y en 21 se ratificó o se confirmó. No estaban obligados a circuncidarse, no estaban obligados a guardar la ley. Pero dice Pablo que había falsos hermanos, y esos falsos hermanos eran gente que supuestamente había creído en el Señor Jesús, pero que venían a las provincias, en este caso de Galacia, y venían de, muchos dicen, venían de parte de Jacobo, ¿no? Decían, venían de parte de los judíos convertidos en Jerusalén. Y básicamente le decían a los gentiles: tienes que circuncidarte y guardar la ley de Moisés. Tienes que circuncidarte conforme al rito de Moisés. Es decir, obligaban a los gentiles a querer guardar la ley para poder obtener salvación. Es impresionante cómo, y Pablo les dijo, son falsos hermanos. Imagínense, espiaban la libertad que ellos tenían. ¿Cómo podían saber que un hombre era circuncidado? Imagínense un judío. Yo soy gentil y un judío, ¿cómo puede ser un judío si soy circuncidado o no? ¿Cómo? Más que acompañándolos al baño, ¿no? Vamos a empezar los judíos observando a los gentiles: a ver, hermanito, ¿estás circuncidado o no? Espiaban la libertad que tenemos en Cristo Jesús, mi hermano. Y Pablo le dijo: falsos hermanos. Ahora, a mí me da risa a veces como personas. Me dijo por ahí una hermana mal informada en la semana: pastor, es que yo me iba a congregar con usted, pero no me congrego porque hay mucha crítica en esa iglesia, mucha crítica, y no me congregaré con usted. Y yo le dije: hermana, no nos ponga pretexto para no congregarse, hay muchas iglesias en Guadalajara, no sea pato. Y segundo, le llaman crítica porque continuamos con lo que hizo con el ministerio del apóstol Pablo. Jesús en Mateo 23 juzgó duramente y criticó duramente a los fariseos que predicaban la ley de Moisés, pero hacían otras cosas diferentes. Jesús le dijo: no hagan conforme a sus obras, generación de víboras, hipócritas. Pablo lo encontramos en Gálatas capítulo 2 versículo 4 diciendo: falsos hermanos. Dígame, yo puedo decirle: Pablo, ¿por qué les dice falsos hermanos si creyeron en Jesús? Y luego te vas a Filipenses capítulo 3 versículo 2 y le digo: guárdense de los perros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Imagínense si yo fuera un cristiano carnal, ¿no? Pablo, pues ¿por qué les dices a los hermanos perros? ¿Por qué les dices mutiladores del cuerpo? ¿Por qué los criticas a los hermanos? Ya no te voy a escuchar, Pablo, ni me voy a congregar contigo, Pablo, porque les estás criticando a mis hermanos. Qué tontería, mi hermano, la verdad, con todo respeto. Ahora dice que porque nosotros estamos en contra de un sistema religioso que está dañando a los hijos de Dios, psicológicamente a los creyentes, resulta que somos criticones. Póngase a pensar cómo está el mundo ahora, mi hermano. Como dice Isaías capítulo 5, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. O sea, ahora resulta que Pablo, porque le dijo perros, porque le dijo mutiladores del cuerpo, porque le dijo falsos hermanos, ahora Pablo es criticón. Y por eso ya no voy a escuchar ni voy a leer y me voy a alejar del apóstol Pablo porque es criticón. Pues la hermana me estaba juzgando que porque había mucha crítica, que todo lo que poníamos contra esos líderes religiosos que estaban atando al pueblo, destruyendo al pueblo, que por qué los criticaba yo. Por eso no me congrego con usted. Ni la necesitamos, la verdad. Con todo el respeto que se merece. Todos necesitamos de Cristo, mi hermano, todos. Y la gente anda buscando siempre un pretexto para no escuchar la palabra. ¿Ok?
no nos vamos a quedar callados, mi hermano. Psicológicamente hay personas, hermanos en Cristo, que me han hablado traumados. Hermanos en Cristo que me han hablado que ya no se congregan en ningún lugar ni creen en ningún pastor. Póngase a pensar, porque los han dañado psicológicamente, físicamente, mi hermano. Ha habido violación de hermanas por líderes religiosos que todavía están predicando, mi hermano. ¿Y quiere esta hermana que yo me calle y que no diga la verdad? Por eso no me congrego con este pastor, porque es muy criticón. Dios mío, entonces me callo y dejo que sigan adelante dañando a la gente. Eso es lo que quiere esta hermana para congregarse aquí. Pues ya se le cebó, porque no voy a parar. No voy a parar. Prefiero que no se congregue aquí, pero seguir hablando una verdad. De repente me remontó a la historia de la Segunda Guerra Mundial esta hermana, cuando el pueblo alemán se estaba levantando Hitler. Y obviamente que para levantarse ese político, para levantarse en Alemania, obviamente tuvo que empezar a matar gente, pues a sus oponentes, pues a los de la izquierda. Era el nacionalsocialismo, era él. Y obviamente que tenía que matar a todos los que eran comunistas para poder ganar en su partido político. Tuvo que matar gente. Y luego había gente, él puso familia contra familia, es decir, tanto les metió la idea en su mente de que él era el líder, él era el Mesías que los iba a sacar de la pobreza al pueblo alemán. Tanto les metió la ideología esa en su mente, y que había alguien que los había perjudicado, que eran los comunistas y los judíos, que los habían perjudicado y que a causa de ellos estaban pobres, hambrientos y todo, y perdieron la Primera Guerra Mundial a causa de ellos. Tanto se les metió en la mente que cuando en una familia había alguien que se enteraba que Hitler andaba matando gente y le decía a su propia familia: oye, ¿qué creen? Hay que denunciar a este cuate porque está matando a otros alemanes que no están de acuerdo con él, los está matando. Pero ya tanto le metió esa doctrina de que ellos eran una raza superior y que ellos tenían que triunfar y que tenían que vencer, tenían que ganar territorio, y que había gente que los había dañado. Tanto se les metió que empezaron hasta a, ¿cómo se dice? Comenzaron a ponerles el dedo, pues, ponerles el dedo a su propia familia, mi hermano. A sus padres, a sus hermanos los mandaron a la cárcel. ¿Por qué? Porque tanto les metió la ideología que lo que estaba haciendo Hitler era bueno. Y cuando un padre de familia decía: no, oigan, hijos, no le hagan caso a ese Hitler, es un hombre asesino que viene a destruir el país. Y los hijos, ¿qué creen que decían? No, papá, ¿cómo crees? Ahora el enemigo era el papá, por decirles la verdad, de un hombre que venía a destruirlos. Porque ese tanto les metió que era tanto lo bueno que él traía, que cuando el padre o alguien de un hermano de familia se oponía a Hitler, pues se ponía toda la familia. Me recordó esta hermana, ¿no? Esta hermana me recordó. O sea, ¿cómo es posible que estemos tolerando, por ejemplo, como el de La Luz del Mundo, que violó allá personas, no sé si es correcto decirlo acá, pero ya lo dije. Oye, que estuvo dañando personas psicológicamente, niñas, y ahora resulta que se tiene que quedar callado la gente aguantando eso. Y cuando alguien se levanta en contra de ese líder que violó niñas, resulta que ese que está hablando mal de ese líder ahora es un criticón. Ahora el que está mal es la persona que está criticando al ungido de Dios. Pónganse a pensar cómo está trastornado el cristianismo, que creen que cuando alguien está dañando a los demás, creen que está bien. Ah, pues es mi hermano en Cristo, tengo que amarlo porque es mi hermano. Óyeme, pero está violando gente, está violando niños. ¿No se face? Psicológicamente está dañando personas. Y físicamente. Y hay otros que están ahí dañando física y psicológicamente. Ahora, ¿me tengo que quedar callado o tengo que decir que está sucediendo esos hechos en la iglesia cristiana evangélica? Ahora, porque digo que está mal ese sistema religioso, impositivo, condenatorio, y que está dañando psicológicamente hermanos en Cristo, porque estoy en contra de ese sistema, ahora resulta que soy un criticón.
Imagínense si no tiene la mente trastornada esta hermanita. Tenemos que entender, puse una publicación, que debemos de tener discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, mi hermano. Tenemos que tener un discernimiento, ejercitado nuestros sentidos en ese discernimiento. Si usted escucha de su servidor una crítica a un sistema, es porque ese sistema está dañando a gente. Si escuchamos la crítica a un sistema religioso, legalista y condenatorio que está dañando a personas, es porque me han hablado personas que están traumados psicológicamente y que no confían en ningún pastor. Me lo cuentan a mí, pero yo creo que ni en mí confían, porque no vienen y se congregan acá. Para que usted me entienda, pues. Tan así han salido dañados, mi hermano, psicológicamente, que los condenan hasta la muerte. Ahora, nos tenemos que quedar callados a todo esto, solapar, para que la hermanita no piense que yo soy un criticón. La verdad es que, por mí, que piense lo que quiera. Pero vamos a seguir hablando, así como el apóstol Pablo dijo: guárdense de esos perros, guárdense de los mutiladores, guárdense de los falsos hermanos. ¿Sí o no lo dijo Pablo? Vamos a continuar con ese ministerio, ¿me entiende? Le duela a quien le duela. No todos tenemos madurez espiritual para hablar las cosas, ni para aceptarlas, mi hermano. ¿Me entiende? Y si hubiera uno de aquí de ustedes: no, pastor, es que estoy en contra de que usted le hable a un sistema religioso. Bueno, lo siento, pero no me voy a quedar callado. De veras lo siento, no me voy a quedar callado. No podemos participar con la injusticia, mi hermano. No podemos participar con algo injusto. Dígame, ¿no se le hace injusto que hermanos en Cristo ya no se estén congregando a causa de ese tipo de líderes religiosos? Es injusto. Bueno, aprovechando que ya me desahogué, continuamos. Se me vino a la mente ahorita que leí Gálatas 2:4, y esto a pesar, dice Pablo, de los falsos hermanos. Imagínense, Pablo era un criticón entonces. Esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a ¿qué? A ser otra vez esclavos de la ley, esclavos de guardar mandamientos. Impresionante. Entonces, era muy parecido a lo que estaba, a lo mejor, la misma circunstancia posiblemente de Santiago. La diferencia es que para Pablo eran falsos hermanos, para Santiago eran hermanos que tenían que expresar delante de los hombres su buena conducta de que habían creído en Jesucristo. Así como lo hacían como fariseos, bueno, ahora que conocen al Señor Jesús, tienen que seguir guardando la ley para que guarden ese buen comportamiento. En otras palabras, crees en el Señor Jesucristo para ser salvo, pero guarda la ley para que tengas un buen comportamiento, y te rijas con una ley para que tengas un buen comportamiento. Eso es lo que creía Santiago, y muchos ahorita creen como Santiago. El problema es que no es bueno creer como Santiago, sino creer como Pablo. Porque usted, para que se porte bien, no nada más necesita creer en el Señor Jesucristo. Bueno, sí, creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, ¿no? Pero renovar la mente, transformar el entendimiento para que nuestra mente sea transformada, renovar el entendimiento para que nuestra mente sea transformada por medio de la palabra de gracia, para cambiar las actitudes. No sé si me explico, para cambiar el comportamiento. El comportamiento no viene de un cambio externo, porque me digan que tengo que cambiar externamente, sino viene de un cambio interno, de un entendimiento de la gracia de mi Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, mire, Santiago capítulo 2, versículo 14 al 16. Creo que ya vamos a terminar. Santiago 2:14, por favor. ¿Listos? Santiago capítulo 2 del 14 al 16 es la siguiente parte que vamos a analizar. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hay que entender que cuando Santiago habló esto, todavía ni siquiera se le había revelado a Pablo la justificación o la salvación a través de
la sola fe en el Señor Jesucristo. Santiago no conocía eso, sino él lo primero que entendía fue: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Cuál es el problema? Que dice que tiene fe y no tiene obras. Una cosa es decir y otra cosa es demostrarlo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el problema que había en la iglesia judía dispersada por las diferentes provincias a las cuales dirigió su carta a Santiago? Que era mucho presumir que tenían fe. ¿Captamos? Dicen. Entonces dice Santiago: bueno, dices, entonces haz, porque la ley dice que hagas. Y Santiago básicamente se basaba en la ley. Mire, Mateo 23, versículo 3. ¿De dónde lo aprendió Santiago esto? Del Señor Jesús. Pero hay que entender que el Señor Jesús le habló a judíos nada más. El ministerio del Señor Jesús fue para los de la circuncisión. Su ministerio terrenal fue para los de la circuncisión nada más. Mateo 23, 3, así que dice, bueno, vamos a leer desde versículo 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardadlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque ¿cuál es el problema de los fariseos y los escribas? Porque hablan y no muestran con hechos lo que hablan. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, porque dicen y no hacen, era el problema de los fariseos, y Santiago estaba en la misma circunstancia. Otra vez regresando a Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice que tiene fe. ¿Estamos de acuerdo? No está diciendo Santiago, bueno, es que son salvos. No, hay personas que se jactaban, que decían que tenían fe, o que eran salvos, en otras palabras. Y luego dice Santiago, entonces dice Santiago, ¿podrá la fe salvarle? Y dice el 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? O sea, en otras palabras, si tienes fe y no haces obras, aquí está hablando, si se fija, de las obras de amor. Porque la ley de Moisés estaba basada también una gran parte en las obras de amor. ¿A qué se refería? Bueno, lo que dice Levítico 19:10. Fíjense lo que dice las obras de amor. Levítico 19:10, ¿ya lo tienen? Levítico 19:10, ya vamos a terminar, ¿no? Y Deuteronomio 24:21, por favor. Levítico 19:10, ya está ahí en pantalla. Ok, ahí le va. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Deuteronomio 24:21. O sea, es decir, en otras palabras, cuando levantaran su fruto, muchas veces quedaba fruto en las viñas, y ese sobrante de fruto ya no lo iban a recolectar nuevamente para dejárselo a los pobres, a las viudas, al extranjero. Deuteronomio 24, versículo 21, por favor. Cuando vendimies o cuando vendas tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. ¿Se ha dado cuenta que, en otras palabras, cuando allá en Sinaloa levantan el mango, regularmente no cortan los mangos muy tiernitos o más pequeños y los dejan ahí? Pero se supone que llega un momento en que el mango logra su estándar para cortarlo, ya sea para que lo exporten o para que lo metan en una procesadora de alimento. Entonces se llevan ya un corte, creo que le dan 2 cortes, algo así, pero ya el tercer corte no se lo dan, queda mucho mango pequeño que cuando lo cortaron no servía, pues, y lo dejaron. Entonces ese mango, no sé, 15 días después
llega a crecer grande otra vez y ese ya no lo vuelven a cortar para llevárselo, lo dejan. Y la gente del pueblo pues va, la gente del pueblo donde está cerca de la huerta pues va y corta el mango y ya es de ellos, no se lo quitan, no se lo restringen, no se lo venden. ¿Estamos entendiendo? Entonces era muy parecido darle al huérfano, la viuda, al pobre de lo que a ellos les quedaba de sus cosechas, no andar otra vez rebuscando qué fruto te había quedado. Entonces era algo que Dios demandaba basado en la ley, y es lo mismo que le dice Santiago capítulo 2 versículo 14, es lo mismo que le dice el Señor en Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y la respuesta sería, de acuerdo a lo que dijo Pablo, sí puede la fe salvarle. Pero como esta carta iba a puros judíos, por obviedad, se estaba refiriendo a personas que no mostraban por sus obras de la ley realmente que creían en el Señor Jesús. Fíjese que a veces es medio incongruente o medio opositor la cosa que estamos hablando, pero cuando dice podrá la fe salvarle, es decir, y está hablando de darle al hermano, si están desnudos, si tienen necesidad, darle de comer a las personas pobres, hermanos en Cristo. Entonces, pero eso no remite igual a la ley. Es decir, tienen que cumplir las obras de misericordia de la ley, de ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, para que ustedes muestren realmente si realmente son salvos, o si es una fe fingida, o la fe que habló Santiago es una fe muerta. Pero ¿qué cree? A nosotros como gentiles no nos aplica demostrar a través de una ley de obras si realmente somos salvos. ¿Por qué? Porque el ejemplo que le puse ahorita, no sé, además yo creo que no se va a encontrar, hermano, en los hospitales unos motociclistas que van y llevan alimento, ¿verdad? ¿Son salvos esos? No sabemos, pero al parecer no, porque al rato llegó otras personas. En la clínica 180, ¿te acuerdas? Y eran adoradores de la muerte. Eran adoradores de la muerte, pero le prometieron que iban a llevar comida al hospital 180. Y ahí andaban, y hasta nosotros comimos de esos elotes, elotes que fueron consagrados a la muerte. Pero bueno, lo bueno es que tenemos una conciencia de fe, ¿no? Tenemos una conciencia de fe, no una conciencia de pecado, como decía Romanos 14. Ahí hay una frase que dice, todo lo que no proviene de fe es pecado, pero no se refiere a que cuando alguien no actúa en fe es pecado, no, nada que ver. Lo estaba leyendo y no sé cómo lo mencionábamos, hay muchos predicadores que lo mencionan. Es que todo lo que no proviene de fe es pecado, es decir, si no operas en fe, si no tienes fe, si no oyes la palabra para tener fe, si no actúas en ciertas circunstancias de fe, es que eres un pecador. No se refiere a eso. Todo lo que no proviene de fe es pecado, se refería a los alimentos consagrados, en este caso de los judíos que no comían ciertos alimentos como es el cerdo, pero otros que realmente entendían la gracia, pues, entendían la justificación a través de la fe. Ellos sí comían de todo tipo de alimentos, dice, pero había los débiles en la fe que eran los judíos convertidos a Cristo. Eran los débiles en la fe porque a ellos no podías ponerle camarones ni cerdito. Entonces, para los débiles en la fe dice, bueno, si tú puedes comer esa carne y hay un judío que guarda la ley y que no consume alimentos inmundos, pues no comas delante de él. Si tú eres un gentil, no comas. Entonces, a fin de cuentas, los débiles en la fe eran los judíos que guardaban la ley y querían no comer alimentos inmundos para ellos, ¿no? Y por último concluye Pablo en Romanos 14 y cuando dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado, se refiere a las personas que tienen conciencia de pecado y que creen que si comen cerdo es pecado. Pues para ellos, dice, como no proviene de fe es pecado, para ellos es pecado el comer esos alimentos. Pero no está diciendo que cuando no actúas en fe es pecado, no quiere decir nada, no tiene nada que ver con eso. ¿Sí me explico? Bueno, eso salió nada más ahí a relucir. Bueno, en otras palabras, Santiago está diciendo, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y yo le respondería sí. Sí, porque nuestra fe no está basada en nuestras obras, sino está basada en la obra perfecta de Cristo en la cruz, que nos redimió a través de su sangre preciosa. Entonces, ¿por qué hizo esta expresión Santiago? ¿Por qué expresó esto Santiago? Porque iba dirigida a las 12 tribus de judíos convertidos al Señor Jesús, que estaban obligados a guardar la ley. Por eso decía, bueno, ahora muéstrame con la ley, muéstrame con la ley la fe que tú tienes en Cristo Jesús. Es lo mismo que estaba diciendo Santiago.
lo cual Pablo dijo lo contrario. ¿Ok? ¿Sí le quedó claro eso? Del 14 al 16. Léalo bien otra vez cuando tenga oportunidad. Del 14 al 16, y ya vamos a continuar el siguiente viernes en el Santiago 2, 17. En otras palabras, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta sería, para un gentil, sí. Para los judíos que vivieron en la época del apóstol Santiago, era imposible porque tenían que demostrar con sus obras que tenían fe en Cristo Jesús. ¿Cuáles obras? Las obras de la ley. En otras palabras, cuando habla el apóstol Pablo de obras, muchas veces habla las obras de la fe, realmente se refiere, no es más que una convicción de la fe que tenemos. Cuando habla de las obras de la fe o la fe obra por el amor, realmente se refiere a que la fe obra u opera cuando entendemos el amor de Cristo en la cruz. En otras palabras, no por el amor nuestro, sino por cuando entendemos el amor de Cristo en la cruz. En otras palabras, la fe no debe de llevar obras correspondientes para demostrar que somos justos delante de Dios, menos basándonos en Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿La fe podrá salvarles? Sí. La fe sola nos va a salvar porque es lo único que proveyó Cristo Jesús a través de su gracia maravillosa, que derramó su sangre para justificarnos, hacernos justos. Y ahí se aplicó la justicia de Dios en Cristo Jesús, para nosotros quedar totalmente absueltos y ahora por la fe en Él recibir esa justicia que se nos dio totalmente gratis, regalada gratuitamente, como dice creo Romanos 3:24, la gracia gratuita. Por eso somos justificados gratuitamente por su gracia, dice en Romanos capítulo 3. En otras palabras, la fe no debe llevar obras, aunque sí debemos de hacer obras, pero no para demostrar nuestra fe, ni para operar en fe, ni para ejecutar la fe, ni para actuar en fe debemos de hacer obras, sino que debemos de hacer obras como algo inherente a la naturaleza divina que tenemos, y por naturaleza expresar a Cristo aquí en la tierra. Si vamos a predicar a Cristo, si vamos a orar por los enfermos, inclusive si vamos a darle alimento, comida, vamos a ayudar a una persona financieramente hablando, todas esas obras son buenísimas, pero ninguna de esas obras se las puede usted añadir a la fe, porque la fe realmente no debe llevar obras. La fe es literalmente fe nada más, creer y recibir, hablar, creer con el corazón y hablar, como dice Romanos del 8 al 10, con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, y con la boca se habla esa justicia que se recibe por la fe. Con la boca usted lo habla y recibe la salvación. Es todo. Muy bien, pues nos despedimos de las personas que nos ven a través de estos medios de comunicación. La hermana Rosalba, que podemos ver aquí conectada, hermana Sandra, Alexa y otros más que están ahí conectados, Ferni, y cualquier otra persona que nos está viendo a través de estos medios de comunicación que no tenemos a lo mejor acceso a verlos. Si no hicieron comentarios, si están en algún otro grupo por ahí donde estamos compartiendo, iglesias cristianas de Guadalajara, cristianos de Jalisco, otros grupos como la Revolución de la Gracia, Gracia Sublime o Sublime Gracia, etcétera, igual les bendecimos en Cristo Jesús. Y les recuerdo que todos los viernes estamos transmitiendo 8 de la noche, los domingos a las 12 del mediodía, con el tema que se llama ¿Cuál es el Evangelio Eterno? Padre, te damos gracias en esta gloriosa y maravillosa noche en el nombre de Jesús por tu fidelidad y por tu amor, por esa gracia gratuita que nos has dado en Cristo Jesús, por esa justificación totalmente gratis, por tu gracia, maravilloso Rey. Recibimos a través de la fe esa gloriosa gracia, y que no nada más incluye la justificación y el perdón de pecados, sino incluye por añadidura todas las cosas inherentes que nos corresponden y que pertenecen a la vida y a la piedad, y que nos han sido dadas por tu divino poder para que se cumpla el propósito eterno del Padre aquí en la tierra. Señor Jesús, lo único que anhelamos es poder predicarte y impartirte esta humanidad, y que esta impartición de vida que dimos el día de hoy pueda traer realmente la manifestación de la vida Zoe
la vida de Cristo en cada oyente y cada creyente en el nombre de Jesús. Todo lo enfocamos a ese propósito eterno, Padre, y creemos que tú nos das las herramientas para que ese propósito eterno se cumpla, y esas herramientas es la largura de años y de días sobre la tierra. Esas herramientas para cumplir el propósito eterno del Padre en nuestras vidas también es que seamos sanados de enfermedades incurables. Recibimos la sanidad en el nombre de Jesús, y para que se cumpla tu propósito eterno también, como parte de las herramientas que nos estás manifestando y que nos vas a seguir proveyendo en el nombre de Jesús, son los bienes y las riquezas. Las recibimos en el nombre de Jesús, y te damos todo el honor, toda la gloria, maravilloso Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque nunca fallas, Señor, porque eres un Dios justo. Gracias por esa posición de autoridad, de señorío, juntamente sentado contigo en los lugares celestiales, en el nombre de Jesús. Te honramos y te adoramos porque en ti estamos completos, precioso Rey, y todo esto sea para glorificarte a ti, que tú seas el todo en todos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos despedimos. Bendecidos en Cristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas a cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Acá tiene una familia que les ama en Jalisco, México. Amén.